Hola, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a un nuevo programa de Tiempos Finales. Saludar a todos nuestros hermanos, amigos que constantemente nos están viendo a través de acá de las pantallas de Cristo es tu ruta. Bueno, darles a conocer también, o más bien recordarles el correo electrónico del programa que es tiemposfinales@cristoesturruta.cl y el grupo de Facebook Tiempos Finales, en donde también estamos subiendo noticias, comentando algunos pequeños programas que hacemos y sé que muchos hermanos están también escribiéndonos, dándonos, ¿no es cierto?, sugerencias y comentando también las noticias y los videos. Que el Señor les bendiga grandemente. Hoy tenemos un interesante y un importante tema, ¿no es cierto?, que es netamente doctrinal, porque vamos a estar hablando del gran juicio del trono blanco. Nos vamos a situar en el libro de Apocalipsis y nos vamos a ir al capítulo 20 y voy a leer del versículo 11 al versículo 15. Dice la palabra del Señor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La escena del juicio final o del juicio del gran trono blanco, porque los dos títulos están bien dichos para este tema, tienen que ver con lo que es la escena final de las edades. Porque Juan vio un trono blanco y dice que donde todos los malos van a ser juzgados, porque él va a estar en el tiempo de esta edad de oro que es el milenio. Después de eso dice que vendrá este juicio, que es la muerte segunda. En otros programas, cuando estuvimos abordando el tema del infierno, estuvimos mencionando justamente esto, que todos los malos, todos los que han muerto sin Cristo, que no han aceptado al Señor Jesucristo como su único y personal Salvador en vida, van a ser juzgados, sentenciados, ¿no es cierto?, nada menos que en este juicio, en el juicio del gran trono blanco. Y hoy estamos en este interesante tema. Un trono blanco. El trono blanco, ¿no es cierto? Y el color blanco en sí significa pureza y significa, ¿no es cierto?, la blancura misma del Señor Jesucristo. La pureza que tendrá, la verdad que tendrá, ¿no es cierto?, este tremendo evento que Juan lo vio, porque Juan vio esta revelación que el mismo Jesucristo le mostró. ¿Quién es el que se va a sentar en este trono? Es nada menos que nuestro Dios, porque Él será el juez. Quiero dejarles con estas interesantes imágenes también para que ustedes vayan dándose cuenta que esto es algo real, que tendrá lugar. E incluso de personas que en la actualidad han muerto
y que en este minuto, como lo mencionamos en el programa del infierno, esas personas están en una antesala para la muerte segunda, están esperando su sentencia final, que hoy día la vamos a ver. En el fondo, tratar ese punto interesante. Todas las personas que han muerto sin Cristo, lamentablemente van a resucitar, pero para la resurrección de muerte. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los juicios finales. Vamos a hablar de 2 juicios final. Y estamos en el parte número 7, el último de los sermones, de esta serie de sermones. 7 sermones hablando de los últimos días. Y hoy vamos a hablar de los juicios finales. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarte, ¿verdad?, lo que hemos estudiado. Me gustaría hacer como un resumen de lo que hemos estudiado. Hemos estudiado primeramente la apostasía. Esto fue el parte número 1. Y hemos hablado cómo estamos ahora en día nosotros aquí, ya, muy cerca del rapto, pero en un tiempo en que muchos han caído y han apartado de la verdad. Número 2, el parte 2, hemos hablado del rapto aquí, cuando todos los salvos van a salir al rapto o al arrebatamiento. También hemos hablado de la tribulación. Y yo hablé del periodo de tiempo después del rapto, un tiempo en que por 7 años vendrá el anticristo y gobernará aquel por 7 años. Esto es el periodo de la tribulación. Y también, número 4, el parte 4, hemos hablado de la persona del anticristo. ¿Quién es? Y lo que él va a estar haciendo, lo que él hace durante el tiempo de la tribulación. Número 5, hablé de Armagedón. Y nosotros hemos hablado un poco de la batalla en cuando vendrá el Señor Jesucristo a destruir al anticristo y el ejército de él. Ya, esto será un día bueno. Muchos me han enviado correos diciendo,
Ese es un día en que quiero yo estar con Cristo. Bueno, la única manera de estar en el lado de Cristo en la batalla de Armagedón es ir al rapto. Amén. Y la última vez, en parte número 6, hemos hablado del milenio, el reino de Cristo de 1000 años en que Él va a gobernar en la tierra por 1000 años. Lo que vamos a estudiar hoy será 2 diferentes juicios. Uno para los salvos y uno para los perdidos. Entonces voy a hablar de 2 cosas diferentes. Entonces uno es aquí y otro es aquí. Los juicios finales. Ahora, mientras que estuve predicando esta serie de sermones, algunos tenían preguntas. Entonces yo quiero clarificar, quiero que todos entiendan bien lo que la Biblia enseña. Que viene primero al rapto. Y al rapto vamos todos nosotros que somos salvos. Y lo que voy a explicar hoy es que este es el tiempo en que viene la tribunal de Cristo. Voy a poner tribunal de Cristo. Y en este tiempo, mientras que gobierna en la tierra por 7 años el anticristo, nosotros cristianos estamos aquí en el cielo. Fuéramos arrebatidos al cielo. Y ahí estamos allá. Y ahí es la tribunal de Cristo en que cada uno tenemos que dar cuenta a Dios. Ahora, no es un juicio de los pecados. Nuestros pecados Dios juzgó en la cruz. Los pecados fueron juzgados allí. Nosotros cristianos nunca debemos dar cuenta a Dios por los pecados que hemos hecho porque están cubiertos los pecados bajo la sangre de Cristo. Entonces esto es para nuestro servicio, lo que hemos hecho en servir a Dios. Y voy a hablar de eso en un momento. Pero después de este tiempo regresaremos nosotros con Cristo en la batalla de Armagedón. Y vamos a destruir a Satanás y su ejército. Y en nuestros cuerpos glorificados viviremos en el milenio con Cristo. En cuerpos como tiene Cristo Jesús. Es decir, que no podemos pecar. Ya estamos glorificados. Algunos me han preguntado, pero sí podemos tener niños y casarnos en esto. No en nuestros cuerpos glorificados, no. Porque estamos como Cristo en su cuerpo glorificado, cuando Él resucitó. Y la Biblia dice que seremos como los ángeles. Y Cristo en su ministerio dijo, los ángeles ni casan, ni están dados en casamientos. Entonces nosotros, arrebatidos, regresamos en cuerpos glorificados. Cuerpos como Cristo tiene. Pero si uno pasa por la tribulación sin morir y sin tomar la marca de la bestia, él va a vivir en su cuerpo natural. Entonces en el milenio serán muchos viviendo en este tiempo en cuerpos naturales, casando, teniendo hijos y todo. Entonces nosotros, cuerpos glorificados, gobernando con Cristo, pero gente como los judíos y aún algunos gentiles que pasan por la tribulación sin tomar la marca de la bestia, ellos van a vivir en sus cuerpos naturales. Y como le conté la última vez, serán de larga vida. Van a vivir 700, 800, muchos años, igual como vivían en el tiempo de Adán y adelante. 800, 900 años. Pero lo que vamos a estudiar hoy es sobre los 2 juicios finales. Uno para los salvos, nosotros aquí, el tribunal de Cristo. Y uno para los perdidos, que se llama el juicio desde el trono blanco. Juicio desde el trono blanco. Y esto es para los perdidos. Y la Biblia nos enseña que los que van al infierno y mueran, algún día serán llevados fuera del infierno y estarán delante de Dios, dar cuenta de todo a Dios, serán juzgados en el juicio final y después echados en el lago de fuego.
Habrá una primera resurrección para vida de los que murieron en Cristo y una segunda resurrección 1000 años más tarde, para condenación, porque le van a probar su culpabilidad allá arriba. No crea que tiene nadie oportunidad de escapar ahí. ¡Ay, salió inocente! Si salió inocente, el Señor es un injusto que lo tuvo en el infierno más de 1000 años. La justicia de Dios no es como la de los hombres, que la gente está en la cárcel y a veces se encuentra, después que tiene 10 años de cárcel, se encuentra que es inocente. ¡Ay, lo sueltan entonces! Pero ¿quién le puede bajar los 10 años que tuvo detrás de los barrotes? El que está en el infierno hace rato que es culpable. Lo que pasa es que la justicia de Dios es una justicia profunda, perfecta, y le va a probar la culpabilidad ante millares de testigos. Todos los ángeles estarán ahí, y todos nosotros tenemos ahí los de Cristo también. Pegaditos al Señor, pues somos la esposa, al lado de lo que Él vive. Él ahí, al lado de lo que Él vive, Él ahí, y nosotros detrás de Él. Que si nos necesita de testigo, en algún momento nos necesita de testigo, nos llama, ven acá pequeñito lindo. ¿No es cierto que tú le predicaste a ese que dice que nadie le habló nunca jamás de mí? Sí, le prediqué. Y estaba en la campaña allí en el Humboldt Park, al lado de lo que Dios le ama. Y oyó el mensaje, pero dio la espalda y se fue, no quiso aceptarte. Es terrible. Y cuando termine ese juicio, todos los que están ahí, ninguno aparecerá escrito en el libro de la vida. Y oiga bien, serán echados en el lago de fuego y azufre junto con el diablo y sus ángeles y el anticristo y su falso profeta. Y ahí serán atormentados por los siglos y los siglos. Eso está en la Biblia. No es lindo, pero yo no lo puedo borrar. Y los testigos de Satanás dicen que eso no es así, pero allá ellos, que para ahí van ellos. Y no se arrepienten, porque los mentirosos no entran en los cielos. Pero los testigos de Cristo Jesús estaremos en el juicio detrás del Señor ahí, detrás del Señor ahí. Aquí estoy, Señor, me necesita, me llama. ¡Alaba que Él vive! ¡Gloria a Dios! Y acaba ese juicio y esas multitudes enfrentan la muerte segunda, que es el lago de fuego y azufre, que está en algún lugar allá arriba y no tiene ningún cliente todavía. Pero en cuanto el Señor entre y termine la tercera guerra mundial, agarra al anticristo y al falso profeta y los tira de cabeza al lago de fuego con ropa y con todo. Con cuerpo y con todo. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Pero caerá fuego del cielo
y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Todo aquel que rechaza al Hijo de Dios
y cuyo nombre no está escrito en el libro del Cordero, será echado al pozo. El libro de la vida. ¿Usted sabe cuál es el significado de esta frase? Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Un día, todos nosotros estaremos delante de Dios para prestar cuentas de nuestras actitudes y decisiones tomadas aquí en tierra. Según las Sagradas Escrituras, primero serán abiertos los libros de las obras, es decir, los libros donde estarán registradas todas nuestras actitudes en vida. Y otro libro será abierto, que es el libro de la vida. En el día del juicio final, solamente los que estuvieren con sus nombres inscritos en el libro de la vida tendrán la salvación eterna, es decir, aquellos que al escuchar la palabra de Dios tomaron la decisión de cambiar sus actitudes y entregaron sus vidas a Jesús. Nosotros somos libres para hacer con nuestra vida lo que queramos. Usted puede mentir, traicionar, engañar a los demás sin que nadie lo sepa. Pero todo lo que usted hace está siendo apuntado por Dios en el cielo. Y un día, usted va a tener que prestar cuentas de todas sus actitudes. La gran pregunta es, ¿usted está preparado para ese día? Haciendo un análisis de su vida y de su comportamiento, ¿usted cree que su nombre está inscrito en el libro de la vida? No menosprecie la oportunidad que está teniendo ahora de cambiar su destino, pues un día usted estará delante de Dios, y sepa una cosa, en este día, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. En este día, todas sus mentiras, lo que usted hizo y que nadie se imagina, aquello que las personas ni desconfían de usted, todo esto saldrá a la luz. Después de este interesante video, seguiremos entonces viendo versículo por versículo. Ya sabemos que Dios es el juez, porque Juan ve un gran trono blanco, eso dice el versículo 11, de delante del cual dice que huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Eso dice el versículo
11. Entonces, Juan, en el fondo, simplemente él está viendo lo que va a suceder. Pero lo más impactante es lo que viene a continuación. Porque en el versículo 12 dice que Juan ve a personas de todas las edades, porque a eso se refiere cuando dice que ve a grandes y pequeños. Se está refiriendo que en ese juicio habrán personas adultas, habrán personas, niños, adolescentes, habrá de todo en ese juicio. Por eso dice grandes y pequeños. Y dice que cuando ellos están ante Dios, se van a abrir los libros. ¿Por qué en los libros? Porque recordemos que en los libros irá el registro de las obras de cada persona. Y para poder probar su culpabilidad, para poder darle su sentencia final, se tienen que abrir los libros. Porque la palabra del Señor dice que también, aparte de los libros, dice que habla del libro de la vida. Y en el libro de la vida es donde tiene que estar el nombre de cada persona que aceptó a Cristo. Si no está en el libro de la vida, tendrá que ser juzgado en este juicio final. Entonces, dice que estas personas van a ser juzgadas nada menos que por sus obras, o sea, por todo lo que ellos hicieron en vida. ¿Quiénes son los que tendrán o estarán en este juicio? Estamos hablando de personas de todos los siglos. Ya sabemos que son personas de todas las edades. Ahora, las personas desde quizás, podríamos decir, del estrato más pobre a las personas más poderosas del mundo que han muerto sin Cristo, tendrán que estar en pie delante de Dios. Estamos hablando de los presidentes, estamos hablando de los grandes actores de Hollywood, de estos grandes, podríamos decir, crímenes de la historia, asesinatos que nunca han tenido, en el fondo, algún tipo de resolución. Recordemos, por ejemplo, de distintas muertes de personalidades importantes. Tendrán que estar en ese lugar, ahí, de pie delante de Dios. Estarán, ¿no es cierto?, para probar su culpabilidad. Eso dice la palabra del Señor. Pero aparte de eso, en el versículo 13 habrá una escena muy impactante también, porque acá dice la palabra del Señor que el mar va a entregar a los muertos. Recordemos que en el mar muchas personas, ¿no es cierto?, perecen, pierden la vida en un naufragio o simplemente, ¿no es cierto?, tienen un accidente, se ahogan y nunca más se encuentran esos cuerpos, se hallan esos cuerpos. Y la palabra del Señor dice que esas personas también, si han muerto, por supuesto que sin Cristo, van a tener que estar de pie ante Dios. El mar los va a entregar. Entonces, es por eso que el libro de la vida es tan importante, porque en el libro de la vida debe estar el registro de todo salvado, de toda persona, de todo cristiano, de todo creyente que en vida ha aceptado a Jesucristo como su único personal salvador, tiene que estar registrado en el libro de la vida. Ahora, la palabra del Señor nos muestra y nos está mostrando otros libros que dice la palabra del Señor aquí, y es ahí donde van a estar las obras. Todos tendrán que comparecer ante este juez. Pero aquí quiero hacer una salvedad, porque muchas veces existe la confusión de quiénes son los que van a estar en este juicio.
hay muchos cristianos que creen que tendrán que pasar este juicio. Recordemos nosotros que una vez que ha sido el rapto de la iglesia, todo cristiano, todo creyente que se fue en el arrebatamiento de la iglesia, no pasa el juicio del gran trono blanco, porque este juicio es de condenación. Y el cristiano, el que ya ha sido salvo, no está para condenación. Entonces, esto es importante aclararlo. Este juicio es un juicio de condenación para aquellos que no han querido en vida aceptar a Jesucristo como su único personal salvador. Recordemos tanta gente que ha muerto sin Cristo. Hay muchos. Mencionar un personaje bíblico muy quizás conocido, que fue del círculo íntimo de Jesús, y me estoy refiriendo a Judas Iscariote. Recordemos que él, ¿no es cierto?, en el fondo sabemos que murió sin Cristo porque él, ¿no es cierto?, aparte de haber, ¿no es cierto?, vendido al Señor por 30 piezas de plata, ¿no es cierto?, se suicidó. Recordemos que él se ahorcó. Entonces ahí tenemos un caso bíblico y muchos más. Ese es uno de los casos más, podríamos decir, grandes y impactantes, porque Judas caminó con el Señor. Entonces, la traición que entró a su corazón le llevó a cometer tal pecado y su desenlace fue fatal. Y muchas personas, hay muchos testimonios de personas que lamentablemente no han aceptado a Cristo en vida. Y si la muerte o ese momento les sorprende, lamentablemente se van al lugar que hemos ya estudiado, que es el infierno, que es la antesala a la muerte segunda, que es lo que estamos viendo hoy, para probar su culpabilidad. Lamentablemente se tendrá que ir al lugar que dice el versículo 15, que es nada menos que el lago de fuego. Entonces, la salvedad ya la he hecho, pero quiero colocar también y leer la cita bíblica, porque la iglesia lo que va a tener que pasar es el tribunal de Cristo. Y eso aparece en 2 de Corintios, lo vamos a leer, el capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, la iglesia del Señor pasa el tribunal de Cristo para ser exhortada, ¿no es cierto?, pero también para ser galardonada según lo que haya hecho en el cuerpo. Recuerden ustedes que están el libro de las obras, donde ahí va todo, ¿no es cierto?, el registro de una persona. Es como una hoja de vida que tiene, ¿no es cierto?, en vida. Entonces, continuando con este impactante, ¿no es cierto?, estudio, dice en el versículo 14 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Hay un misterio pero muy grande. No ha habido ningún escatólogo, ningún teólogo, nadie, absolutamente nadie que pueda decir, dar a lo mejor alguna información de algún lugar, ¿no es cierto?, X, en donde pueda estar el lago de fuego. Y eso no está en ninguna, solamente Apocalipsis habla de que esa es la sentencia final, el lago de fuego, pero nadie sabe su ubicación. Es uno de los tantos secretos que Dios se ha guardado, porque esto no se lo ha revelado a ningún hombre, a nadie.
solamente el lugar que en este minuto es el infierno, donde hay miles y miles y miles de personas que tendrán que pasar por este juicio, por el juicio del gran trono blanco, y comparecer nada menos que ante el juez del universo, que será nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la palabra del Señor dice en el versículo 15 que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Por eso que el nombre de cada persona que acepta a Cristo tiene que estar en el libro de la vida. Nosotros sabemos que el conflicto moral del universo, la existencia de un Dios justo, porque Dios es un Dios justo y Él, ¿no es cierto?, va a juzgar. Ahora, este juicio es tan seguro como el aire que nosotros respiramos y nadie se va a poder escapar. Todas aquellas personas que han cometido diferentes crímenes, estos grandes hombres, por ejemplo, Rockefeller, por ejemplo, Felipe de Edimburgo, son todas personas que ya no están en este mundo. Si no han aceptado a Cristo como su único y personal Salvador, lamentablemente tendrán que enfrentar este juicio. Y toda persona, porque Dios, ¿no es cierto?, es un Dios justo y Él todo lo ve. Por eso que el libro de las obras es tan importante. Es imposible, según el escritor anónimo de Hebreos, escapar de este juicio. ¿Por qué este juicio es tan firme y tan seguro? Hay una pregunta que muchos se hacen y dicen, ¿por qué Dios no castiga a las personas que han hecho tanto mal en este tiempo? Pero ¿saben ustedes que viene un día y viene una hora que no va a haber nada, ninguna obra que se escape a Dios? Por eso es que se van a abrir los libros. No va a haber nada que al Señor se le escape. Toda obra va quedando registrada en los libros. Hay una cita bíblica muy interesante en Hebreos 12, versículo 25, que también quiero leerla, y dice, mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Qué significa esto? Que toda obra va quedando registrada. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Nada menos que los moradores de la tierra debieran atender a la voz del Señor. Es por eso que es importante en este tiempo buscar a Dios de corazón para poder ser librado de esta experiencia, que no va a ser una experiencia buena, bonita, sino que va a ser una experiencia terrorífica, porque es para probar lo que está en los libros, probar su culpabilidad. Escapar del juicio de condenación va a ser algo imposible. Pero esto, para el Hijo del Señor, esto es algo, ¿no es cierto?, que no va a vivir. Porque Romanos 5, versículo 1, dice algo muy importante también. Quiero leerlo también. Dice la palabra del Señor: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que ya ha sido lavado en la sangre del Cordero de Dios, ya ha sido justificado, por lo tanto no tendrá parte en el juicio del gran trono blanco. Muy por el contrario, Romanos 8, versículo 16, dice:
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que tenemos citas bíblicas contundentes que nos dan esta tremenda y gran garantía. Por eso que el que tiene la seguridad de la salvación simplemente tiene que estar aguardando lo que dice Tito 2:13, que es la esperanza bienaventurada. El juicio entonces es algo real. Nadie podrá escapar del juicio del gran trono blanco. Pero si la persona acepta a Cristo, tendrá la gran bendición, porque será una tremenda y gran bendición de escapar de ese momento. Es por eso que es ahora cuando viene el momento importante. Es en vida cuando uno debe, en el fondo, aceptar a Jesucristo y también decidir dónde quiere pasar el resto de la eternidad. Si lamentablemente no acepta a Cristo, tendrá que pasar por este juicio del gran trono blanco. Quiero dejarles invitados para un próximo programa, pero también dejarles toda la invitación que tiene que ver con el grupo de Facebook para que ustedes sean parte de él, el grupo de Facebook que es Tiempos Finales, y también la dirección del correo electrónico donde ustedes nos pueden escribir tiemposfinales@cristoesturruta.cl. Que el Señor les bendiga.